Buenas tardes a todos. Pablo, ¿empezamos? Y sí, muy buenas tardes a todos. Creo que ya podemos empezar. Ya, genial. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, ya, genial. A ver, entonces, nos habíamos quedado en la clase anterior que les había dejado una pequeña tarea, que era hacer, mejor dicho, guardar 3 cursos con sus respectivas notas de parcial y final, las cuales tienen que ser ingresadas a través de un input. A ver, ¿hay algún voluntario que lo haya realizado para que nos comente cuál fue su solución? Sí, profesor. ¿Puedo mostrar mi solución o se la enviaría por el chat? Ah, puedes compartir pantalla. A ver, muéstrame. Sí, ya. Eh, Creo que ahora sí se puede ver, Sí, ¿verdad? claro. Ya. Así fue como le di solución a lo que me solicitaban. Primero era ver las notas del examen parcial y final por curso y luego el promedio. Aquí está. A ver, tú ingresaste manualmente las Ujú. notas en el diccionario, le pusiste la clave de cada uno de los cursos y luego imprimiste. eh, ya, ok. Imprimiste en el input el nombre del curso que tú ingresabas. O sea, digamos, tú solicitas Ujú. matemáticas y te vota el promedio de matemáticas. Claro, sí, aquí en la parte de promedio. Aquí más que todo era el tipo de nota, o sea, algo así, ¿no? Por ejemplo, si me pedían de matemática, colocaba el curso y me salían las notas del parcial y del final, Ujú. que está por acá. Y aquí también lo mismo, ¿no? Si era para química o X curso, colocaba, por ejemplo, el de física y salía el promedio de las dos. Ya, genial. Ok. Eh, pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo hubieras cambiado si quisieras entregar notas o ingresar notas eh, con decimal? Hubiese colocado este slot, ¿Dónde lo colocarías? iría, a ver, era, claro, iría float, si no me equivoco, aquí y cerrando paréntesis acá también. No, Ese, no, disculpa. ese sería Ese en es el que el, vas a ingresar las notas, que también era algo que se había pedido, pero tú lo has hecho de otra manera. Ya, en tu caso, aquí sería, no, en tu caso en realidad no sería necesario, porque ya lo convierte en un flotante, porque tú estás ingresando directamente las notas. O sea, si ahorita tu 13, 17, 12, 14 pusieras directamente 13.1, 17.2, igual lo va a hacer automáticamente, porque al final si ves tu promedio, dice 13.0. Entonces, en el caso tuyo, claro. ya no hay problema con los flotantes. Pero si quisieras ingresar uno por uno los valores de las notas, ahí sí en el input le pondrías el flotante. Ujú. Ujú. Ya está bien, profesor. Ok, sí, me Sí. parece muy buena opción. Gracias por compartirlo. Gracias, profesor. Ya. A ver, ¿quién más? Rosa, ¿quieres también mostrar? A ver, Sí, profesor. sí, puedes compartir. Ya, a ver, en tu caso has escrito, ya, tú se has ingresado las notas M1, M2, matemáticas, física, química, ya, luego has hecho los promedios y luego has impreso los promedios, ya. ¿Podrías hacer una prueba ahora?
Ya, a ver. Ya guardaste las notas. Ahí tengo una duda, profesor. Este uno de aquí está saliendo porque he puesto esto, ¿cierto? Pero no recordaba muy bien. Recuerdo que habían puesto como un uno para que solo salga como un decimal. Pero creo que se hacía entre corchetes. El, el redondeo se hace con round. ROUND, y luego cierro esos paréntesis con el valor, coma, la cantidad de decimales. Ahí lo que estás haciendo tú es imprimir el promedio de matemática, es el número y luego al final que salga un 1 al costado. Entonces ahí tendré, ajá, exacto. Round promedio. No. Dentro del propio paréntesis round, ahí es coma 1. Si quisieras un decimal. Ahí, coma, o 2 ya, por ejemplo. Esa sería la manera. Entonces tendrías que hacer eso en cada uno de ellos. Claro, pero por ejemplo, haz la prueba y ponle 2 o 3 decimales a tus notas de parciales y final. Ujú. Exacto, sí, y sale solo con un decimal. Sí, esa es otra manera también de hacerlo. Genial. Gracias, Rosa. Ya creo que ha quedado bastante claro, por si acaso le voy a dar un pequeño repaso. Estoy. Básicamente lo primero que tenían que hacer es crear un diccionario cualquiera, ponerle ahí una clave, matemáticas. Dentro de la clave poner una lista. Yo, por ejemplo, lo que haría sería poner una lista con una nota vacía, porque lo que yo estoy buscando en este caso es ingresarla. Entonces, haría lo mismo para los 3 cursos, que serían matemáticas, física y química. Luego, para verificar, cursos, plural. Para verificar que se ha creado bien el diccionario, lo ejecuto. A ver. Ya, todo bien. Entonces, por ejemplo, digo el examen parcial de matemáticas, lo voy a ingresar con un float, luego coloco un input, y dentro del input le puedo poner el mensaje ingrese nota de parcial de matemática. Luego hago lo mismo para el examen final, examen parcial, examen final de matemática. Y hago lo mismo con los otros 2 cursos. Por ejemplo, que sería física. Y acá es química. Simplemente cambio el mensaje. Física. Luego química. Química. Ya. Entonces, una vez que he guardado todo, podría decir que para poder ingresarlo a mi diccionario, que es donde quería almacenarlo,
lo que tengo que hacer es asignar cada uno de esos valores. O sea, por ejemplo, cursos de la clave matemática. El valor según el índice, que sería el primero, que sería el 0, le digo que sea el valor que acabo de ingresar como examen parcial de matemática. Entonces, lo mismo haría con el del final, sería el 1, y sería el FM. Y lo mismo con cada uno de los cursos. Acá lo que estoy haciendo es que ese valor se quede guardado en ese diccionario porque quiero que quede como un registro. Uy, todavía no terminaba. Acá es un rato. Química. Química. Ya, ahora sí. Voy a ingresar la nota de matemática. Vamos a ponerle 15.2. 2.2. Física 11.0. 11.5. Química 5.0 y 7.8. ¿Qué pasa acá? Es matemáticas. Y la mayúscula también. Matemática. Física. Química. Ya. La clave tiene que ser exactamente igual. Ya, ahora sí. A ver. Ya, y se guardaron todos. Igual, la forma de verificarlo es otra vez imprimir el curso. Las notas ya están aquí. Entonces luego simplemente yo tendría que pedirle un print, ¿no? Print el promedio de matemática es los puntos, coma, sería el EPM más el FM entre 2. Igual para cada uno de ellos, matemática, física, química. A ver, acá era física, química, era física y química. Ahora sí. Ya, vuelvo a ingresar los valores. Ya. Verifico que todo está dentro y luego simplemente los promedios. 12.7, 11.8, 2.8. Perfecto. Y se cumple todo. Entonces, la única diferencia que he hecho aquí es que los cursos o lo que acabo de ingresar se va a quedar guardado el último registro que he hecho en el diccionario. Pero la solución sigue siendo la misma. Creo que se entendió. ¿Todo está claro? ¿Hay alguna consulta de esta parte para pasar a la clase de hoy? ¿Por qué 0 y 1? Ahí en cursos, matemática. Ya, les había dicho que la forma de identificar cada uno de los elementos dentro de una lista siempre era empezando desde 0. O sea, ¿se acuerdan? ¿Dónde están las listas? Acá. Por ejemplo, si yo tengo esta lista, este es el primer elemento, este es el elemento 0. El siguiente es el 1, el 2, así en ese orden. Entonces, cuando yo quiero llamar a uno de esos valores, tengo que acceder con ese número 0 o 1, porque solamente tengo 2. Y en el caso de los diccionarios, primero se pone la clave. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es llamando la clave matemática, que es la de acá, de los dos elementos, primero llamar al primero, que sería el 0, y al segundo, que sería con el 1. Y cada uno de ellos estoy asociándolo al valor que he ingresado en el input.
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es guardar en el diccionario cada uno de esos valores para luego mostrar cómo queda a diferencia de cómo inició. Inició con 0000 y ahora tiene 15.2, 10.2, 15.74, 6.98, etc. Entonces, lo único que hago luego es imprimir el promedio de esos valores que acabo de ingresar. ¿Alguna otra duda? ¿Usted está trabajando en la plataforma de Linux o está trabajando en la plataforma de Windows para Linux? Era la pregunta. Yo trabajo desde Linux, pero todo lo que estamos haciendo aquí es vía web, con Colab. Entonces aquí realmente no hay mucha diferencia si trabajas con un sistema operativo o con otro. Porque todo está haciendo simplemente con el navegador. En este caso estoy usando Firefox, pero ahí no tendría que haber ninguna diferencia. ¿Alguna otra duda más? Y Pablo comenta que internamente está corriendo Linux. Sí, también es correcto. Ya, Una entonces, pregunta. sí. Dentro del diccionario podría poner esa fórmula de EPM más FM entre 2. Sí, podrías aquí en el diccionario ponerlo como un tercer elemento, como el promedio de ambos de acá. Pero la idea es, en este caso, yo les había puesto como enunciado que solamente pongan el parcial y el final. Pero en realidad, si ustedes quieren encontrar una forma distinta de hacerlo, también es válido, ¿no? Solo que aquí les había puesto solamente pongan una nota que es parcial y otra nota que es final. Y el promedio que lo saquen aparte. Pero es solo por el enunciado, ¿no? Igual, como le digo, las soluciones pueden ser distintas y llegar a lo mismo. ¿Podría pasar el código aquí en el chat? Ya, sí, no hay problema. Ya. A ver, lo voy a enviar a todos. Ahí está. Igual recuerden que la grabación de esa clase siempre la ponen en la página. Justamente la clase de hoy, recuerden que también el material ya está aquí en clase 2, ponen ver material y les va a aparecer la PPT que les voy a explicar ahora y el collab que vamos a trabajar ahora también. Así que pasamos a eso entonces. Ya. Como les dije, en esta segunda sesión vamos a ver lo que son estructuras de control, que son las indentaciones, los bucles y las funciones dentro de Python. Vamos con estructuras de control. En algunos lenguajes, si es que alguno ha revisado como C, Java, en general, la forma de identificar los niveles o las condicionales que existen es muchas veces con las llaves. Siempre separan una parte o una expresión dentro de otra con ese tipo de llaves. En el caso de Python no se usan para eso, sino acá lo que se usa es la indentación. Entonces, en esta indentación, por el inicio de la línea, tú sabes en qué nivel está la expresión que estás colocando. Entonces, cuando una expresión está dentro de otra, van a encontrarla con un conjunto de espacios después del inicio de esa expresión. Y si esa también tiene otra dentro, va a tener la misma cantidad de espacio en la siguiente expresión. Entonces, por lo general estos espacios son de 4 o de 8 espacios en blanco. Muchas veces sale de forma automática una vez que ustedes ponen 2 puntos al final de una línea. Ahorita lo vamos a ver. Pero en general, casi siempre la regla es de 4. Al menos casi todos los códigos que uso les pongo 4 de indentación para pasar de un nivel o a otro. Pero eso igual va a reconocerlo si lo hacen en nivel de 8, si ustedes desean, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Colab, si se dan cuenta, en el ejemplo tiene 1, 2, 3, 4 espacios y la siguiente expresión tiene 1, 2, 3, 4 espacios. Igual, si no quieren estar apretando los espacios, simplemente apretan Tab, Tab. Y el Tab puede estar como en 2 como en 4, dependiendo de su computador.
Entonces, así se aseguran que cumplen la misma cantidad de espacios. Entonces, acá esto solo es un ejemplo, por eso acá no va a ejecutar nada. Pero dentro de los bucles vamos a ver que sí va a reconocer cuando está o no está. Y si no cumple la indentación, te va a salir un error. Entonces, es importante dentro de Python que hagan eso siempre. El encoding. Aquí en el Colab no van a encontrar ningún problema cuando quieran hacer alguna expresión en español con términos que no se usan en el habla inglesa, como por ejemplo la ñ. Pero cuando ustedes trabajen en su computadora, cuando trabajen directamente en Python en sus máquinas, no de manera online como ahora, si ustedes ponen una ñ, van a obtener un error que les dice que no encuentran ese carácter en los ASCIIs. Entonces, para poder usar ese tipo de elementos propios del español, siempre tienen que ponerle un encabezado para que sepa y reconozca ese tipo de caracteres. Y en este caso es un coding. Eso se le llama encoding. Entonces tienen que ponerle que el coding que están usando es el UTF-8 y en ese caso ya puede reconocer estas variables, estos caracteres especiales del español. Entonces, de igual manera, aquí en el Colab no van a haber problema porque sí, por defecto reconoce la ñ, pero les estoy dejando aquí la forma de poner el encabezado para cuando quieran sacarlo fuera de Python. Otra cosa más vamos a ver un ejemplo. Aquí guardamos cada uno de los datos y el dato 13 se guarda normal. Y aquí también el 13, 33 y 12. Y aquí solamente imprimimos el dato 6, que sería el 12, y igual lo reconoce, sin ningún problema. Igual cuando son cadenas de texto, flotantes, booleanos. Ah, estoy leyendo que no me escuchan. No se escuchaba por un instante, pero creo que ya volvió. Sí, se había quedado en múltiples, asignación múltiples. Creo que toda esa parte no se escuchó. Le agradecería que volviera a repetir.
Hola, hola. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ya, Se escucha, se escucha. sí, perdón, era mi internet al parecer. Ya, a ver, vuelvo a compartir. En asignación múltiple se quedó, profesor. Ya, sí, les estaba diciendo que si se han dado cuenta en todos los ejemplos, nosotros para asignar cada uno de los elementos en variables hemos hecho línea por línea esa acción, pero que Python nos permite hacerlos todos desde un solo golpe. Por ejemplo, aquí que he estado poniendo uno por uno el dato 1, dato 2, dato 3, podría simplemente ponerlo con comas y de igual manera se van a guardar estos datos. Así sea un valor cadena de texto, booleano, entero, flotante, igual lo voy a asignar. Por eso les estaba enseñando que si aquí guardo los datos por separado, como todos en una línea, igual se van a mostrar y se guardan de la misma manera. Así que si quieren ahorrar líneas, simplemente le ponen directamente el dato, bueno, varias variables en una sola línea para asignar los datos de forma múltiple. Eso es más que nada. Ahora, los operadores relacionales son aquellos que nos permiten evaluar condiciones. Y estas condiciones se podrían interpretar, o la forma correcta de leerlas sería con preguntas. O sea, por ejemplo, si yo solamente uso el símbolo igual una sola vez, significa que yo estoy asignando ese valor a una variable. Pero si yo lo coloco en dos veces, y lo que estoy haciendo es una pregunta. Estoy preguntando aquí, 1 es igual a 2 y lo que voy a obtener, lo que me va a responder la máquina es si esa pregunta es verdadera o falsa. Como este caso obviamente es falso, me va a responder con el booleano, que es falso. Cuando yo combine eso, por ejemplo, un igual con un signo de exclamación, lo que estoy haciendo es una pregunta al revés. Estoy diciendo si esto es diferente a. Entonces, si digo 4 es diferente a 5, sí, es verdadero, me da un true. De igual manera, con el menor, con el mayor, y también mezclar menor y mayor con el igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor y quiero saber si llega hasta cierto punto, porque puede ir cambiando en el tiempo, hasta que sea menor o igual a tal, significa que cuando llegue al mismo valor o que sea, en el caso de menor igual, menor o igual al valor, recién ahí esta sentencia pasaría de falso a verdadero. En este caso que es menor o igual, 12 es menor o igual a 2, no, es falso. Igual en el mayor, 12 es mayor o igual a 2, en este caso sí es verdadero. Entonces, la idea es usar estos condicionales en las preguntas para que las condiciones que en algún momento no se cumplen, en algún momento lleguen a cumplirse y en ese momento se detenga el programa. De igual manera, estos operadores relacionales se mezclan con operadores lógicos. Estos operadores lógicos son los tipos de operaciones que se usaban en los conjuntos, por ejemplo, que es el y, el o el XOR. Entonces, por ejemplo, si yo digo que una condición es, en el caso del y, que sería el AND, que es falsa y falsa, es como multiplicar ambas respuestas. Si es falso y falso, obviamente es falso. Si es verdadero y verdadero, es verdadero. Y si es verdadero y falso, en ese caso es falso. Entonces, cada AND, cada OR y cada XOR tiene sus propias reglas. En el caso del AND, es casi siempre va a ser, mejor dicho, solamente va a ser verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas. En el caso del OR, basta que una condición sea verdadera para que todo sea verdadero. Y en el caso del XOR, cuando son eh, distintas es verdadera y cuando son iguales es falsa. Como por ejemplo aquí, si esto es 0 y 0, es decir, falso y falso, va a dar falso porque son iguales, pero cuando sean distintas, en el caso que sea aquí 1 y 0, aquí es verdadero. Entonces, en algunas ocasiones lo mayor que vamos a usar es el AND, simplemente para poder verificar que dos condiciones al mismo tiempo se están correspondiendo y son verdaderas. Esa es la que más vamos a usar, pero igual, por si acaso menciono las demás. Ya. Ahora, hay palabras reservadas dentro de Python que nos ayudan a
hacer ese tipo de preguntas y trabajar con estos operadores relacionales. Entonces, por ejemplo, el if, el if y el else es una condición que acompaña a la pregunta de si esa condición se cumple, o si esta no se cumple, esta también se podría cumplir, o si no se cumple ninguna de las anteriores, que esta sí sea la opción. Entonces, por darles un ejemplo, yo uso un input para ingresar un valor entero, por ejemplo, un gasto. Digo que el programa me pide ingresar un gasto de un número cualquiera. Con el if, yo estoy preguntando si es que se está cumpliendo la siguiente condición. Ahora, esa condición está usando un operador para preguntarme si ese valor es mayor a uno que acabo de establecer, que sería 500. Entonces, en el caso sea mayor a este valor, es decir, si es que se cumple esta condición, que haga lo que está dentro de esa expresión. Entonces, para poder saber cuándo está dentro de una expresión, se usa lo que les acabo de mencionar de la indentación. Como ya no está al inicio de la línea, sino está con una indentación, es decir, con 4 espacios dentro, significa que cuando entre esta condición, cuando sea verdadera esta condición, me dé esta respuesta. Caso contrario, que sería el else, cuando no se cumple esta condición, que ocurra esta otra expresión. Entonces, al momento que yo ingrese, por ejemplo, el valor de gasto 600, va a preguntar, ¿el gasto es mayor a 500? Como es verdadero, que se pague con tarjeta. Caso contrario, yo ingreso un valor y es menor a 500, por ejemplo 300, en ese caso, lo que me va a responder es que pague con efectivo. Entonces, lo que estoy haciendo es preguntar si se cumple una condición y, de ser así, hacer una acción en cada uno de ellos. De igual manera, no solamente pueden tener if y else, sino pueden tener if, el if y else. Es decir, si no se cumple una condición, propongo una nueva, y si aún así no se cumple esa otra condición, que sea la última. Es decir, cuando no se cumple ninguna, que haga esta acción. Entonces, este es básicamente el mismo ejemplo, pero la diferencia es que si yo pongo un valor que sea, en este caso, mayor o igual a 500, es decir, de 500 para arriba, que pague con tarjeta, caso que sea un valor que está entre 500 y 300, contando el 300, que puede pagar como con ambas, con tarjeta y con efectivo, y si es menor que 300, es decir, cuando no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, que se pague con efectivo. Entonces, aquí en el Colab podemos hacer la prueba. Ya. En los operadores relacionales, como les dije, cuando ustedes hagan una pregunta, lo que les van a obtener siempre es un verdadero o un falso, un true y un false. Igual cuando combinen dos de ellos, van a obtener el true o el false. Ya. Entonces, en el if y el else, como les dije, estoy preguntando aquí. Ingrese un valor que sea un gasto. Vamos a ponerle 600. Y como esa condición va a ser verdadera, me tiene que responder que pague con tarjeta. Caso contrario, pongo un valor menor a ese y me dice que pague con efectivo. Si tengo tres condiciones y pongo la del medio, por ejemplo, aquí sería tal vez 350, aquí va a que pague con ambas. Pero se siguen cumpliendo los otros, por ejemplo, cuando es mayor como cuando es menor. Entonces, la idea de todas estas partes es que en conjunto tú estés preguntándole, por así decirlo, a la máquina si se cumplen o no distintas condiciones que vamos a ir viendo los ejemplos. Entonces, para confirmar que se está entendiendo esta parte, ¿cómo podrían crear un programa que le pregunte al usuario su nombre y año de nacimiento, que lo almacene en año actual, que almacene, perdón, el valor del año actual y muestre por la pantalla si es mayor o menor de edad? ¿Algún voluntario? Le preguntas su edad y le pones un if, si es mayor de 18 o no, o else. Sería un if para ¿cuál condición?
O sea, primero le pides con un input su año actual, el año actual y su año de nacimiento, Ajá, y de ahí con la condición del if, ahí puedes poner si es que es mayor de 18 años o no. perfecto. Sí, tal cual. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Ya, aquí está. Vamos a poner que primero creamos la variable año actual y le decimos que eso lo ingresa, que sería un entero. La pregunta sería, ¿en qué año estamos? Luego le pregunto su año de nacimiento. ¿En qué año naciste? Y luego simplemente saco su edad como la resta de el año actual menos el año de nacimiento. Luego, para confirmar, imprimo la edad, minúscula todo. Y aquí hago la pregunta. If, es decir, si se cumple la condición de que edad sea mayor a 18, en ese caso, dos puntos, le doy enter y automáticamente ya se identó. Entonces digo ahí la condición print, ya eres mayor de edad. Caso contrario, cuando ya está identado, para volver a poner la línea inicial, simplemente le borran esos espacios y ahí vuelven a poner la otra condición. Caso contrario, es decir, el else, aún eres menor de edad. Entonces, vamos a probarlo. ¿En qué año estamos? 2021. Vamos a ver. 1991. Tengo 30 y yo soy mayor de edad. Tal cual. Probamos con una menor. 2021. Y no sé, nació en el 2010. Tiene. Perdón, puse 210. 2021 y 2010. Ya, 11 aún es menor de edad. Perfecto. Creo que está claro. Ya, entonces, si ya está claro, vamos al primer ejercicio que les dejo. Van a crear un programa que les permita ingresar otra vez las notas, calcular el promedio y determinar si la persona, si el promedio que tiene está en tres rangos. Si es mayor a 11, que está aprobado, si está entre 10 y 11, que va sustitutorio, y si es que tiene menor a 10, que ya directamente está desaprobado. Entonces, aquí lo que convendría obviamente sería usar un if, un elif y un else. Entonces, 5 minutos creo que es suficiente para que lo puedan intentar. Ok, entonces 5 minutitos y espero sus soluciones.
¿Ok? ¿Alguien quiere mostrarnos su solución? Ya, ok. Lucía, sí, puedes compartirnos. A ver. Ujú. Nota 1, flotante, nota 2, nota 3, promedio. Ya. Ahí, por ejemplo, te falta solamente un elemento dentro del segundo, en el elif. ¿Por qué? Ahorita, por ejemplo, si te sale una nota, digamos 10.5, ¿a dónde te va a enviar primero? Ah, pero, por ejemplo, ahí imprime el promedio. Ujú, ya. 10.3, ya, va su escritorio. Mm, 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 mm. Si es mayor a 11, si es mayor a 10. Sería bueno complementarlo, o sea, igual te va a funcionar, me parece, con un AND. ¿Recuerdan que les había dicho lo del AND y el I? Perdón, el AND y el OR. Ajá, ahí por ejemplo podrías poner que el promedio es mayor a 10, pero que sigue siendo menor a 11. Ajá, ya, ya. Sí, solamente eso complementaría, porque lo demás ya estaría ahí, ya estaría bien. Pero, ah, por favor, vuelvo a compartir. Prueba con un valor menor a 10. Ya, perfecto. Sí, solo quería confirmar eso. Gracias. Ya. Sí, creo que está. Uy, ¿dónde estoy? Creo que está bastante fácil ese ejercicio. Simplemente era poner, si tienes una nota, ingresarla 3 veces. Nota 1, nota 2, nota 3. Luego sacar el promedio. En mi caso directamente lo voy a redondear. Todo esto entre 3. Luego preguntar si ese promedio es mayor o igual a 11. Caso que sí se cumpla, simplemente aprobado. Segundo caso, por si no se cumple el primero, si promedio es menor a 11 y, por su solan, si promedio es mayor a 10, en ese caso, print basusti, y en caso que no se cumpla ninguno, diferente jalado. Ah, ¿qué pasó acá? El paréntesis en el promedio quizás. Ah, aquí me faltó. Ajá, gracias. Sí, a ver. Uy, se me escapó.
Solamente era eso. 8, 5, 6. Ah, ¿qué pasó acá? Es porque arriba puso el entre 3 dentro del paréntesis, tendría que ser afuera. A ver, acá. Nota 1 más nota 2 más nota 3. Ah, ya. Todo esto entre 3. Y recién aquí iría el round. Y voy a imprimir promedio para confirmar. ¿Qué pasó acá? Desde la nota. Ah, ya, faltaría uno acá. Ahora sí. Ahí. O lo otro es que el RAW lo ponga en print, ¿no? Ah, ya, era lo de mi teclado. 5, 6, 8. Ahora sí, perdón, me había rayado un rato. Sí, no, también puedo ponerlo tanto en el print como en el promedio, pero la diferencia es que si lo pongo en el print solamente se va a redondear para mostrar y lo que quería era redondear para guardarlo. Entonces ya de una vez lo guardo con solamente esas dos decimales. Es la única diferencia. Pero sí, básicamente es eso, poner las tres notas, sacar el promedio, si deciden lo redondean, imprimen para confirmar, preguntan en la condicional si es mayor o igual a tal condición, caso no se cumpla, agregan otra segunda condición, si es que está en el medio, agregan un AND para poder mezclar ambas condicionales, y si es que no se cumple ninguno, ya le ponen la tercera. Básicamente ese era el ejercicio. Ya, entonces, si está claro, vamos a la siguiente parte que serían los bucles. Ya, en general un bucle siempre es un conjunto, pues una secuencia de instrucciones que se van a cumplir un cierto tiempo. Y ese cierto tiempo está establecido por también una condición. Entonces, uno de estos bucles es el while, que se traduciría como el mientras. O sea, mientras que se cumpla una condición, este bucle va a seguir funcionando una y otra vez. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que x, la variable x tiene el valor de 15, y yo hago un while, es decir, pregunto mientras que x, que ahora normalmente es 15, mientras sea menor a 30, cuando eso sea verdadero, se ejecute lo que está aquí dentro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimirme ese valor y va a sumarme un valor más si es que yo le pongo aquí. Por ejemplo, que le estoy diciendo que x es mayor, perdón, que le sume 1 al valor de x. Entonces, cuando termine de hacer una primera ejecución, este ya no va a ser 15, sino x va a ser 16. Va a volver a consultarlo. Como sigue siendo menor, va a volver a sumarle así una y otra vez hasta que el valor ya no sea menor a 30 y en ese momento se detiene. Este creo que es la terminal de otro ejemplo. Pero esto va a ser siempre que la condición se mantenga. Una vez que se mantenga, perdón, cuando se detiene todo el bucle y deja de hacer la acción. Otro ejemplo. Me piden que ingrese un número mayor a 100. Luego yo pregunto ese valor si está cumpliendo lo que yo previamente estoy pidiendo. Caso que no esté cumpliendo, simplemente les digo que ese no es menor, que ingrese otro. Y vuelve a hacer la consulta. No se cumple, regreso el bucle. Y regreso el bucle una y otra vez hasta que yo ingrese un valor que cumple esa condición. En este caso, le puedo poner un montón de ejemplos, pero solo hasta que sea mayor a 100, recién me da la respuesta final saliendo del bucle, que es un muchas gracias. Entonces vamos a ejecutar ambos ejemplos. Entonces, aquí por ejemplo, había dicho que x es 15 y aquí le voy a sumar 5 cada una de las ejecuciones. Entonces lo primero que va a hacer es imprimir 15, luego 20, luego 25 y el siguiente, que sería el 30, ese no me lo va a imprimir porque 30 no es menor a 30. A menos que yo le ponga menor o igual.
y en ese caso sí considere 30. Entonces, va a cumplir, perdón, va a ejecutar esta acción de imprimirlo solamente mientras, while, se cumpla la condición. De igual manera aquí, vamos a ponerle otro valor, 500. Digo que ingrese un valor mayor a 500. Eso es lo que me pide la máquina. Entonces, simplemente no le hago caso, pongo un 100. Me dice, no, ese número es menor, intente otro. Y vuelve a preguntarme con el input el valor de Y, para chancar ese valor una y otra vez. Entonces, sigo de terco, no le pongo un número mayor a 500. Entonces, va a seguir así hasta que yo le ponga, no sé, 501. Ahora sí, muchas gracias porque ahora sí estoy cumpliendo la condición. Entonces, recuerden que esto es while, mientras que se cumpla esta condición. Otro bucle importante es el for, el cual lo que hace es repetir las instrucciones un número específico de veces y hace en cada una de ellas se le llama una iteración dentro de cada uno. Entonces, un ejemplo. Si yo tengo una lista, recuerden que las listas son aquellas que tienen el corchete. Entonces, tengo una lista de colores, rojo, verde, azul, amarillo, etc. Entonces, cuando yo digo for y creo una variable, y esta variable puede ser cualquiera, aquí puede ir cualquier valor, puede ser for i, for j, for x, por valor, por lo que sea. Aquí es un número general que estoy, perdón, una variable general que estoy creando, y le digo que esto dentro de la lista 1 haga un recorrido. Entonces lo que va a hacer es uno por uno recorrer cada uno de los elementos y hacer una iteración en cada uno de estos de ellos de acuerdo a la acción que yo estoy identificando. Por ejemplo, aquí simplemente le estoy diciendo que imprime. Entonces si le digo for x in la lista, estoy diciendo que esta variable x que acabo de crear haga un recorrido dentro de la lista uno por uno y que imprima el valor de x en ese momento. Entonces, cuando haga su primera iteración, X va a valer rojo, entonces va a imprimir rojo. En la siguiente iteración va a ser X va a valer verde, entonces va a imprimir verde. Y así uno detrás de otro para simplemente imprimir todos los elementos dentro de la lista. Ahora, esto también lo puedo combinar con otro tipo de elementos que no sean listas, como por ejemplo el range. El range es básicamente un contador desde un punto a otro, es decir, un rango entre un valor y otro. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy usando otra variable que no es x, es d, porque como les digo es relativo. For i en el rango de 1 y 51, estoy diciendo que haga un recorrido entre el número 1, 2, 3, así, hasta el 51. Ojo que es sin contar el 51 mismo, es solamente hasta el 50. Y en esta operación que lo que hace es evaluar el residuo, les estoy preguntando que cuando i tenga un residuo igual a 5, perdón, cuando sea un múltiplo de 5 y el residuo sea 0, en ese caso, haga una acción. Entonces, lo que estoy haciendo con este programa es preguntar cuántos múltiplos de 5 hay en el rango de 1 a 51. Entonces, igual, esta es una terminal de otro ejemplo, pero vamos a ejecutarlo para que lo vean. Aquí, por ejemplo, simplemente, como les dije, hace un recorrido. Si yo quito un par de elementos dentro del mismo, simplemente va a volver a hacer el recorrido con los que hay. Y aquí es el rango que les menciono. Estoy diciendo que haga un recorrido con la variable i dentro del rango de 1 y 51, es decir, hasta el número 50. Que encuentre en qué momentos esto, por eso es un if, si es que ese valor que está asumiendo i en las iteraciones es múltiplo de 5, porque cuando uso esta operación en 5, el residuo es 0. En ese caso, pasa a contar un valor más. Y previamente acabo de crear una variable que es contador, es decir, empieza en 0 y cada vez que encuentre un múltiplo, ese contador va a aumentar. Entonces, cuando yo ejecuto esto, vamos a imprimir i para que
me muestre en qué momentos están los múltiplos. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que en 5, en 10, en 15, en todos los múltiplos hay un valor. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es sumar en el contador y decir cuántos múltiplos hay en ese rango. Entonces, la suma de todo la estoy imprimiendo en contador y estoy diciendo, de 1 a 50 hay 10 múltiplos de 5. Podría hacer lo mismo con otro rango, no sé, pues 91 y que sean los de 3. Entonces digo acá, de 1 a 90 hay la cantidad de contadores múltiplos de 3. Entonces lo que voy a hacer es imprimir todos los múltiplos de 3 que hay hasta 90 y contarlos. Acá en este caso hay 30 múltiplos de 3 en ese rango, entre 1 y 90. Entonces, vamos a otro ejercicio. Y lo que les voy a pedir ahora es, hagan un programa en el cual se les pide primero ingresar una oración, puede ser cualquiera, o puede ser simplemente una palabra, lo que ustedes decidan, y luego ingresar un carácter que pertenezca a esa oración, y la idea es contar la cantidad de veces que aparece esa letra dentro de esa oración o palabra. Un ejemplo, si yo digo hello world, como la oración que estoy ingresando, ¿cuántas O's tengo? Tengo 2. Entonces la idea es que ingreses la letra O y que el programa automáticamente cuente cuántas veces dentro de ese valor aparece esa letra. Entonces, ¿cuál sería el más adecuado bucle para hacer esta acción? El for, porque vas a hacer un recorrido para iterar uno por uno todos los elementos dentro de esa oración o palabra. Y la forma de ingresarlos, obviamente, es con un input. Entonces, 5 minutitos, en vez de 10 que sean solamente 5, para dejarlos para resolverlo.
¿Ok? ¿Quién ya tiene la solución? ¿Algún voluntario que quiera compartir pantalla? A ver, Roberto. ¿Te gustaría compartir pantalla, Roberto, para ver tu solución? Sí, profesor. A ver, por favor. Ya, a ver, ¿puedes ejecutarla? Ya, vamos a hacer una oración. Ya, ahí lo único que podría agregar es que le agregues 2 puntos a después de carácter y un espacio para que se entienda que ese es el carácter. O sea, por ejemplo, he puesto ingresa un carácter O. Entonces, simplemente en el enunciado poner 2 puntos y separado para que... Ajá. Pero sí, tal cual, pusiste O y Hello World solamente tiene 2 veces, estás haciendo el for dentro de la oración y estás acumulando los valores para luego imprimir. Sí, perfecto. Está bien simple el ejercicio. Entonces, tal cual, simplemente era poner una oración, luego pedir una letra. Ingresé una letra. Luego establecer una cantidad 0. Luego hacer el for. X in oración sería 2 puntos. Cuando se cumple esa condición, preguntamos, perdón, cuando iniciamos esta iteración con el for, con el bucle, preguntamos recién si la condición y, perdón, x es igual a la letra. Caso que sea así, a esa cantidad le sumamos 1. Y luego simplemente imprimimos la cantidad total. Entonces vamos a poner un hola, luego la A. ¿Y cuántas veces apareció? 4 veces. Perfecto. Entonces simplemente estamos haciendo que la iteración vaya dentro de la oración que acabo de establecer, comparando uno por uno el valor de la letra que también hemos ingresado. Y simplemente cada vez que se cumple, sumar un valor y luego imprimir el valor final. Nada más. También está bastante simple. Entonces, lanzo una siguiente pregunta. Si tengo un conjunto de números en una lista, como por ejemplo los de aquí, y lo que quiero es obtener el valor al cubo de cada uno de ellos, ¿cuál sería el bucle más adecuado de los dos que acabo de explicar? ¿Algún voluntario? For. ¿Cómo? ¿Podrías repetir? El for. Claro, ¿cómo lo harías? Pondría así como un contador y luego pondría for y números y luego dentro de ese for el contador sería igual a ese i al cubo y ese contador lo sumaría con el contador vacío que tenía. Ya, eso sería si quisiera sumar todos los valores de esos valores en cubo. Pero si simplemente quisiera mostrar los valores al cubo, porque en el anterior sí estábamos sumando cada vez que se cumplía una condición, pero en este caso simplemente quiero mostrar cada vez, cada cubo de esta lista de elementos. Entonces crearías otra lista Otra en variable. blanco. Ajá. Claro, exacto.
otra variable en blanco y simplemente lo imprimirías. Entonces, aquí por ejemplo tengo estos números, vamos a un for cualquiera, y digo que for dentro de números que estoy llamando, creo una variable, bueno, cubos, y digo que cada vez que el i recorra ellos, que se eleve al cubo. Y simplemente luego, cada vez que voy a hacer uno del recorrido de los elementos, imprimo el cubo. Nada más. Entonces, 1 al cubo, 2 al cubo, 5 al cubo, etcétera. Y ahí está. Era más simple que el anterior. Solamente estoy tratando de que se refuerce la idea del for. Nada más. Pero sí, creo que todos lo están teniendo claro. Entonces, para cerrar la parte de los bucles, vamos a un ejercicio más. Estoy seguro que les va a salir mucho más fácil también si ya entendieron esta parte. La idea de este ejercicio es que le preguntes al usuario una cantidad para invertir. Luego le preguntes cuántos años quiere invertir y establezcas un valor de una tasa, por ejemplo, 0.20, 0.13, una tasa cualquiera. Bueno, crea una variable tasa con un valor fijo y la idea es que vayan calculando cada año cuánto está aumentando esa inversión. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a invertir 1000 soles en 3 años, tengo que ver 3 veces imprimir cuánto estoy ganando en total, ¿no? Por ejemplo, que estoy ganando 110, en el segundo año 210, en el tercero tanto, etc. Y la idea es que luego preguntar cuánto es lo que has ganado en total. Aquí, por ejemplo, me parece que es 331, no 1331. Es 110 estoy ganando en el primer año, 210 en el segundo año y 331 en el tercer año. Suponiendo una tasa X que estoy poniendo, ¿no? Entonces la idea simplemente es volver a hacer un for, pero esta vez ir sumando y calculando un interés ganado por año. Entonces igual 5 minutitos, porque ya se nos fue el tiempo, para hacer este ejercicio más.
¿Ok? ¿Alguien tiene la solución que nos quiere compartir? A ver, voluntarios. Ángel. Ángel, ¿podrías compartirnos tu solución con tu pantalla? Bueno. Micrófono. ¿Alguien más quisiera compartirlo? Profesor, yo la hice, pero he puesto la misma tasa para cada año. ¿No hay problema? Sí, no hay problema. A ver. Ya, a ver. Estás haciendo una inversión para que le ingrese. El año también lo va a ingresar entero. La tasa es fija, sí, también como lo dije. Estás usando range, que justo era lo que tienes que usar. Y aquí, por ejemplo, estoy haciendo intereses 1000 por la tasa. ¿Por qué 1000 por tasa? Ah, Es- esa parte no la entendí bien. O o sea, no sea, entendí qué era lo que tenía que calcular. ahí, por ejemplo, tendrías que cambiar simplemente el 1000 por el INF, que sería tu inversión. Ajá. Y luego lo que tienes que imprimir es, bueno, los intereses puedes imprimirlo, pero la idea es que tu capital, que sería tu INF, ahora sería el INF anterior más las intereses. Entonces ahí sería, en vez de I por I más 1, sería INF es igual a INF más intereses. Y luego imprimir el INF. Ajá. Vuelvo a ejecutarlo. Ajá. Ya, ya, ahí está. Exactamente. Entonces, para cada uno de los años estás calculando que estás ganando 180, 212, 250, etcétera, y luego sumando todo, ¿no? Como ves, en el primer año si es 180, a 1000 se lo sumas, es 1180, luego ganas 212, le sumas a 1180, que es 1300, etcétera. Perfecto. Eso es lo que estamos pidiendo. Gracias, Profe, profesor. Sí. profe, no sé por qué cuando ponía lo de la taza, me sale como que no lo detecta. Lo escribo igualito, taza, igual, un número, y no sale como que es inválido. Tendrías que mostrarme dónde lo estás poniendo para ver si es que tal vez no lo está llamando bien. A ver, ¿puedo? Sí, 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 claro, comparte. Pero Aquí. estás usando mayúsculas y minúsculas. Ojo que siempre tenemos Ah, que... no, ese era de un Nintendo anterior, pero igual. Pero acuérdate que ese for, una vez que están dos puntos, tienes que hacer indentación. Ah, Entonces, sí. exacto. Pero me sigue marcando error esta línea. Es porque arriba te falta un paréntesis en años. Eso es lo que te está generando el error. Ya, ya. Y también el print, Ahí está. ya, bueno. El print también De tendría, de ahí lo termino. ya. Pero sí, ese era tu error, solamente el paréntesis. Gracias, profe. Ya. Para avanzar rápido, lo voy a resolver también rápido. Teníamos que poner una cantidad entera, una cantidad de invertir. Luego aquí sería igual otro input, cantidad de años. Luego una tasa igual a, no sé, 0.11, 0.11. Luego hacer un for. Y en el rango de, por ejemplo, su compañera hace rato puso 1 y años más 1. En mi caso también podría hacer lo mismo o poner desde 0 hasta años para que sea la misma cantidad. Entonces podría calcular aquí el interés, que es igual a la cantidad que estoy ingresando, que es el primer int, por la tasa. Y luego, en este caso voy a imprimir
el año. ¿En qué año estamos? Este es el año número, y acá coma, el i, que sería la iteración que estoy teniendo, más 1, para saber en qué año estoy. Voy a imprimir el año, y luego voy a decir que el interés es igual a espacio, y voy a poner aquí interés. Luego voy a decir que la cantidad final es igual a la cantidad anterior, que es lo que estoy invirtiendo, más los intereses. Luego print. Voy a decir que entonces el total hasta ahora es los puntos y cantidad. Ya. Entonces vamos a ver. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, igual se me fue el paréntesis. Ya. Voy a invertir 500 y por 6 años. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, acá puse rango en vez de range. Ya. Otra vez. 500 y 6 años. Ahora, ¿qué pasó? Ah, intereses lo puse con mayúscula. Ahora sí. A ver. Ahora sí. En el año 1 el interés es 55, 500 más 55, 555. En el año 2 es 61 y suma los 555 anteriores y así sucesivamente cada año y al final mis 500 se convierten en 935. Casi se duplican. Ese sería el ejemplo. Ya. Ya. Pasemos a la siguiente antes que se nos vayamos el tiempo. Otra cosa que les quería comentar es que muchas veces van a necesitar exportar el archivo que están ejecutando dentro de Colab fuera de él para que lo puedan usar en su computadora o para que lo puedan exportar en otro lado. Como hoy día en la tarea que les voy a dejar es que puedan exportar estos archivos para que verifiquen exactamente si están haciéndolo bien. Entonces, la forma de exportar en Colab es simplemente ponerle un encabezado con el término write file y luego el nombre del archivo. Entonces, siempre el archivo tiene que ser .py de Python. Entonces, aquí estoy usando uno de la clase pasada y estoy diciendo que esto va a ser ejemplo py. En el momento que yo ejecute toda esta parte, en el directorio de donde estoy trabajando, este archivo ejemplo py se va a crear e internamente va a tener esto que estoy ejecutando. Entonces, aquí por ejemplo, tengo write file ejemplo.py. Los directorios están aquí. Aquí a la izquierda, el último elemento, que es esta carpeta que dice files. Ahí salen todos los elementos que están adentro. Entonces, cuando yo ejecute esto, write file ejemplo.py, me va a decir que esté escribiendo ejemplo.py. Actualizo aquí, un refresh, y automáticamente ya aparece el archivo con todo lo que está dentro en este punto .py. Entonces, simplemente luego, si quiero sacarlo, le pongo los puntos, descargar. Y lo descargo. Entonces, eso nos va a servir ahora al final, para la parte final de la tarea. Ya. Lo último que les quería explicar en esta clase es lo que son las funciones. ¿Mm? Ahí está, funciones. Ya, entonces, varias de las instrucciones que hemos estado haciendo de forma separada, línea por línea, la forma adecuada para poder agruparlas, cada una de ellas, para poder simplemente llamar un conjunto mucho más grande, sería a través de las funciones. Es decir, yo digo que una función sea imprimir, calcular, promediar, etcétera, y en vez, si quiero hacer eso varias veces, podría simplemente crear una función que ya tenga todas esas tareas embebidas para luego simplemente invocarla y llamarla para que no tengan que escribir varias veces las mismas instrucciones. Entonces, como dije, en Python hay palabras reservadas y en el caso de la creación de funciones se usa la palabra def. Entonces,
Con def creas una nueva función, le pones cualquier nombre genérico que ustedes deseen, abren y cierren paréntesis y luego dos puntos y hacen la indentación. Y dentro colocan todas las instrucciones que ustedes quieren ingresar dentro de esa función. Entonces, por ejemplo, aquí creo la función llamada simplemente nueva función y le digo que sea imprimir hello world. Luego, en alguna otra parte del programa puedo llamarlo y decir nueva función con sus dos paréntesis y lo que va a hacer es ejecutar lo que está dentro, que sería print hello world. De igual manera, en la clase pasada habíamos hecho un cálculo del índice de masa corporal, que habíamos dicho que es peso sobre altura al cuadrado. Entonces, ustedes pueden crear la función IMC, dentro del paréntesis colocar la cantidad de variables que ustedes deseen, en este caso estamos calculando con la altura y con el peso, y con return lo que hace es devolver, cada vez que llames a esa función, el peso sobre la altura al cuadrado. Es decir, toda esta función lo único que haría es directamente calcular el IMC sin tener que meter la fórmula cada rato. Entonces, creo una lista con los datos que yo quiero, como por ejemplo 1.6 de altura y 80 de peso, y puedo directamente imprimir IMC con estos datos y va a ingresar a la función y directamente me va a dar el resultado. Entonces, aquí por ejemplo está la función de ejemplo, que es de función. Aquí simplemente la creo y luego puedo llamarlo y me va a imprimir hello world. Igual con cualquier nombre que yo tenga y con cualquier cosa que quiera imprimir va a hacer lo mismo, imprimirlo. Aquí tengo lo del IMC, pongo estas dos variables como altura y peso y luego ejecuto la fórmula. Y tengo varias formas de ejecutar esta función. Puedo poner directamente las variables, como por ejemplo aquí, que digo que sea 1.6 y 80. Estoy colocando directamente los valores de altura y de peso. O lo otro es guardar esos valores en una lista y luego simplemente ejecutar lo que sale en esa lista. Entonces, aquí por ejemplo podría hacer yo cualquier cambio y igual sigue calculando directamente a través de la función. Entonces estoy... ¿Sí? Profesor, una pregunta. La línea 56, ¿por qué le pone un asterisco al costado del datos? Ah, ya, es para que reconozca la lista como un conjunto de variables. O sea, aquí, por ejemplo, tendrías que tú crear una lista con la misma cantidad de variables de los que pide la función. Si yo le agrego un elemento más, lo que me va a generar es un error. Entonces, con el asterisco lo que estoy haciendo es que asuma que cada uno de los elementos de la lista es una variable para la función. Nada más. Entonces, igual el cálculo sigue siendo el mismo. Entonces, tienen dos opciones. Como les digo, ingresar directamente el valor con la función o crear una lista con los valores y luego llamar a que esa función use esa lista con ese asterisco. En ambos van a obtener los mismos resultados. Entonces, eso ya me lleva al último ejercicio del día. Lo vamos a hacer ahora mismo para no dilatar más el tiempo. La idea es hacer un cálculo del IMC a través de la función, pero la diferencia es que aquí lo vamos a clasificar, porque el IMC tiene rangos dependiendo del valor. Entonces, si es bajo peso, es menor a 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9, y así sucesivamente hasta sobrepeso y niveles de obesidad 1, 2 y 3. Entonces vamos a resolverlo ahora mismo para no dilatar mucho el tiempo. Entonces, tenemos un peso que lo vamos a ingresar con un input, tenemos una altura que le vamos a ingresar de igual manera. Suponiendo que no hayamos creado la función, en realidad en Colab una vez que lo han creado arriba ya lo pueden llamar en cualquier parte del documento, pero aquí estamos asumiendo que aún no lo hemos creado, así que vamos a volverlo a crear. Entonces sería IMC de altura con peso y que retorne peso sobre altura por altura, altura al cuadrado. Creamos un IMC
Vamos a ponerle IMC calculado. Es igual a el IMC, que es la función, con la altura y peso que acabo de guardar previamente con el input. Entonces, luego vamos a imprimirlo para verificar que todo esté bien. Está en minúscula. IMC calculado. Y la idea es luego clasificarlo. Una vez que lo tengamos, vamos a decir if IMC calculado es menor igual a 18.5. En ese caso, imprimir es bajo peso. Aquí sería una siguiente condición, que sería un if. Si el IMC calculado está entre 25, es decir, que sea mayor o igual a 25, y no, perdón, acá es mayor a 18, acá sería solamente mayor a 18.5, punto. Mayor a 18.5 y el IMC calculado es menor o igual a, ahora sí, 25. En este caso sería peso normal. Y repetimos este if, que sería de peso normal sigue sobrepeso. Pues obesidad 1 o obesidad 2, y ya cuando no cumple ninguno, así sería print obesidad 3. Entonces estaba entre 18.5, 25, le vuelvo a poner 25, y acá sería 30. Luego acá repito 30, de 30 a 35, y de 35 y 40. Y ahí cuando es mucho mayor a 40, y ahí se va de frente a obesidad 3. Ya, hagamos la prueba. Peso en kilogramos, vamos a ponerle, no sé, 120, porque es un IMC alto. Y la altura es 1,60. 46.87 es más de 40, es obesidad 3. Otra prueba, más pequeña, pesa 50 y mide 1,78. Bajo peso, 15,58. Sí. Eso sería. ¿Hay alguna duda de las funciones de esta parte que acabo de explicar? Ahí puso peso, slash altura por altura, ¿no? Y Sí, antes, peso sobre altura al cuadrado. Esa es la función del IMC. Ajá. ¿Es necesario colocar el IMC calculado o podríamos solo usar IMC como función ya definida? También pueden usar IMC como función definida, pero igual sería bueno guardarla en una variable. Acá lo único que estoy haciendo es, acá me va a botar el valor, pero ya por si acaso, para poder tenerlo guardado, lo estoy dejando aquí como una variable nueva. Pero si quisieran solamente imprimir el valor con la función, simplemente dicen IMC, valor tal con valor tal. Y no habrá ningún problema, Alexander. Ya. ¿Alguna otra duda más? Ya nos pasamos con el tiempo. ¿Por qué se utiliza el return? Porque la idea del return es que cada vez que tú llames a esa función, te retorne y te devuelva un valor específico, que en este caso es este. Podría también ponerle un print
pero se suele usar para el caso de las funciones en el return para que cuando los llames te devuelva ese valor, ¿no? Para valores calculados. Ok. Si no hay más consultas, bueno, la idea hoy era que hagamos un poco de Clash of Code, pero no alcanzaba el tiempo. Clash of Code es una plataforma online en la cual te ponen un reto. En ese reto te ponen un problema como el que les estoy poniendo yo, y la idea es que cuente quién hace el mejor programa en el menor tiempo. Entonces es como una competencia para codificar. Entonces, hoy día no alcanzó el tiempo. En la siguiente clase, al inicio, lleguen temprano para poder hacerlo entre todos, para ver quién lo resuelve más rápido. La idea es que con las funciones y los bucles ya puedan resolver la mayoría de ejemplos que dan en Clash of Code, porque no suelen ser muy complejos. En el caso sea muy complejo el que mostremos ese día, lo repetimos con uno con los que tengan los conocimientos que se han impartido, pero por lo general son bastante simples como los ejemplos que les estoy dando hoy día. Entonces, en la siguiente clase, que sería el siguiente martes, lo hacemos al inicio. Pero igual les voy a dejar una pequeña tarea, que es escribir un programa en el cual ingresen un valor, mejor dicho, un dato, un valor, una variable, y la idea es que te devuelva si ese valor es una palabra o si es un número y si es un palíndromo. Un palíndromo me refiero a un valor que se puede leer al derecho y al revés. Por ejemplo, el número 101 es la entrada, es lo que ustedes van a ingresar, y este tiene que obtener que es un número y que es palíndromo porque al revés sigue siendo igual. Si pongo un número 123, me va a confirmar que es un número, pero me va a decir que no es palíndromo porque al revés no es igual. Igual con una palabra. Me va a decir que es una palabra, en este caso no es un palíndromo, y una palabra que sí sea palíndroma me va a confirmar que es ambas. Entonces, la idea es que coloquen input para poder ingresar estas entradas, pero sin ningún mensaje. ¿Por qué? Porque la idea de esta tarea es que ustedes lo suban a una plataforma que tienen aquí en Ingeniería Informática con el archivo .py. Y la idea de esta plataforma, que nos va a aliviar bastante trabajo, es que automáticamente les va a decir si el programa está bien. Entonces, lo que va a hacer el programa, la plataforma, perdón, es medir sus entradas y salidas. Si su programa está bien, le va a dar todos los checks, y si está mal, simplemente les va a decir en qué se están equivocando. Entonces, es una forma automática de revisar esta tarea. Entonces, es en esta página que dice Autograder, lo que van a encontrar aquí, un rato que cargue, ya, es la opción palíndromo. Entran aquí y simplemente aquí cargan su archivo .py, que, como recuerdan, hace un rato les acabo de decir cómo generar el archivo .py. Simplemente le ponen este encabezado, aquí le cambiarían por palíndromo.py, hacen su solución, verifican que todo esté bien, la exportan y la suben al Autograder. Me parece que solo necesitan iniciar sesión con su Gmail, Pablo. Sí, así es. Tal vez no van a poder acceder a la página del curso, pero sí con el Gmail pueden acceder directamente al link que acabo de poner en el chat, que es el link del proyecto. Entonces simplemente loguéense con el Gmail o el correo de la universidad y van a poder acceder al sistema. Ujú. Entonces simplemente aquí les va a aparecer el correo con el que se están logueando, adjuntan su archivo y automáticamente, bueno, creo que un minuto máximo demora en revisar el programa y les va a dar la confirmación de si está todo correctamente. Entonces, en el fin de semana vamos a ver cuántos llegan a mandar la tarea para saber cuántos están, bueno, participando en la clase. Hasta aquí sería todo lo que corresponde al día de hoy. ¿Alguna consulta final antes de cerrar? ¿Cómo identificar si es número o letra? Eso precisamente es investigación de ustedes. Ah, ya, ya. Una función, no le voy a decir cuál, pero no les va a demorar mucho encontrar cuál es. Pero la idea es que cuando encuentren esa función van a retornarles un verdadero o un falso.
Si se cumple, tienen que decir si es número o si es palabra, y luego cuando verifiquen si es palíndromo, igual si es verdadero o falso, tienen que escribir si es palíndromo o no es palíndromo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, Joaquín? ¿Ves la otra mano? Sí, más que una duda es una curiosidad. Por ejemplo, en el ejercicio de contar letras, ahí me quedé picón. ¿Cómo puedo hacer para que en el programa me pueda reconocer tanto letras como minúsculas y mayúsculas? A ver, ¿cuál era el programa de acá? ¿Te refieres al de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este de acá. Ajá, claro, si yo coloco, por ejemplo, el Hello World, pero con la primera O en mayúscula, no lo va a reconocer, solo reconoce o mayúscula o minúscula. Ya, si tú escribes tu primera oración con mayúsculas y minúsculas combinadas, luego hay una función para poder transformar todo a minúscula, y una vez que está minúscula puedes rehacer el conteo normal. Ah, ya, entiendo. Gracias. Ok, esa sería la forma más fácil de hacerlo. Ya, ¿alguna otra duda? Sí, vayamos a la plataforma Linux. Intentemos ingresar a Python. Ahí tengo un problema con mi máquina. ¿Podemos, tal vez? ¿Le parece si eso lo podemos ver por interno? O sea, me manda un correo. Claro que sí, por supuesto. Sí. Ya, gracias. Recuerden que mi correo es el de aquí. Ya, perfecto. Cualquier cosa me escriben ahí y ya yo Sí, les puedo- Bien. Ok, gracias. ¿Alguna hora en particular o en estos momentos? Sí, en un par de horas te estaría ayudando. Perfecto, ok, gracias. Ok, entonces hasta aquí dejamos la clase de Pablo. Gracias a todos. Nos vemos el día martes. Muchas gracias a todos. Hasta el martes.